No, en vivo. Ya, estamos en vivo entonces. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el programa Quebrantahuesos, programa que se va a transmitir todos los días sábados a las 7 de la tarde. Es un programa que trata de distintos temas, no es un programa que tenga una estructura muy clara, ¿cierto? Es un programa donde nosotros vamos a hablar, nos vamos a interrumpir, vamos a dialogar de distintos temas. Fundamentalmente los temas van a ser los que quieran traer nuestros invitados, nuestras invitadas. El día de hoy nos acompaña John Uberuaga, nos acompaña Denise Abarca también y la Giovanna Astorga. Entonces, hoy día ellos han pensado algunos temas, pero obviamente nosotros ahí vamos a ir en esta deriva de conversación, también planteando una serie de otras cosas que se nos vayan ocurriendo también en el camino. Ya, la Denise hoy día trabaja hace rato ya en Fomento Lector, también trabaja ahí contando cuentos a los más chiquititos, a los niños, a las niñas. El John también, somos todos profe lenguaje en este capítulo. La semana pasada estuvimos con un psicólogo, estuvimos con un profe de historia también, y en este capítulo somos todos profe lenguaje, así que vamos a tratar de no cargarnos tanto a la literatura, pero va a ser inevitable caer en el Pero vamos a tema hablar de porque eso. es lo que nos convoca casi siempre. Entonces, tener en cuenta eso y vamos a partir entonces el día de hoy. La Denise nos va a abrir el diálogo, nos va a hablar de fomento lector, nos decía. Yo quiero hablar de ciencia ficción hoy día. El John nos quiere hablar de... ¿Qué nos dijiste, John, que iba a hablar? De la editorial independiente. ¿Y la Guío de qué nos va a hablar hoy día? De clubes de lectura. De clubes de lectura. Entonces todo está más o menos enmarcado en la literatura. Yo voy a tratar de arrancarme un poco hacia hacia la ciencia ficción, no hacia la ciencia real, porque no cacho mucho. Pero obviamente la ciencia ficción tiene mucho que ver con la ciencia, ¿cierto? Como tal. Entonces partimos con el tema de la Deni. A ver, Deni, cuéntanos. Bacán, gracias, chiqui. Bueno, primero me parece súper graciosa esta situación y y me gusta estar conociendo ahora aquí a la compañera y estar con estos chiquillos que nos conocemos hace tantazos años. Yo me acuerdo que cuando conocí al John Uberuaga me tenía un problema porque no podía pronunciar su apellido. ¿Te acuerdas, John? Y después pude aprender a decir Uberuaga y ya nunca dejé de decirlo. Y bueno, yo estoy, después de haber salido de la carrera con los chiquillos, me dediqué a estudiar la literatura para la niñez, cachando que en nuestras mallas, y supongo que también le pasa lo mismo a Giovanna, no sé de dónde estudiaste, pero sea donde sea que haya estudiado pedagogía del lenguaje, es recurrente que la literatura tiene como un canon y que la literatura infantil se queda fuera de ese canon porque pareciera que es como un arte menor o no, o es como mirada en menos porque no es tan compleja o porque no tiene como tanta capa de lectura o porque no permite tanta interpretación o lo que sea que le quieran decir como las personas defensoras del canon, y entonces no tiene cabida dentro de los estudios de literatura lo que es conocido como literatura con apellido, y ese apellido es infantil. Y entonces cuando me enfrenté a los cabros chicos, a las cabras chicas y después como a la maternidad, y me di cuenta que no tenía idea de cuál era, que había un vacío enorme en el camino lector que tenía que ver con los libros para niños y para adolescentes, como que decidí estudiarlo porque era una cosa de la que no teníamos idea. Y en ese transcurso de estudiarlo, me encontré con que de un tiempo a esta parte como que los libros que nosotros consideramos libros para niños, en nuestra, pero yo creo que tenemos una edad los cuatro como similar, y como que seguramente en nuestra niñez compartimos caleta de títulos de libros que eran como para niños, comparados con los que hay ahora son una cosa completamente diferente, y entonces como han ido apareciendo de la mano de los ilustradores, han ido apareciendo narraciones que le gustan a los niños y a las niñas, pero que también son un mundo como impresionante para nosotros, porque tienen capas de lectura, porque hay una lectura de imagen, porque los colores dicen cosas, porque juegan con formas y con materiales, y como que se la juegan desde la visualidad. Me encontré con una literatura que no tenía nada de idea de qué se trataba. Y entonces como que me sorprendí un montón, primero porque cuando yo era más chica los temas
que habían en los libros infantiles eran como para que aprendiéramos cosas, ¿o no? Así como el libro para aprender a comer fruta, o el libro para aprender a cepillarte los dientes antes de dormir, o el libro para aprender los colores de las cosas, o las formas de las cosas, o los medios de transporte. Y por supuesto que no es literatura eso, pues como un instrumento adentro de un libro que está ahí hecho para que tú aprendas cosas, y la literatura no es para que uno aprenda cosas, pues la literatura es para otra cosa, ¿verdad? No, ni siquiera podríamos decir para qué es la literatura, es como preguntarse, no sé, para qué es el arte. Y entonces Oye, cuando me Denise, encuentro... pero permíteme interrumpir un poco. En ese caso, ¿qué pasa con, por ejemplo, con la literatura más clásica? Yo recuerdo de niño que se asociaba mucho la literatura como a la idea de la moraleja. Y estos cuentos que aparecían típicos en los libros cuando uno era chico, típicos de animales, ¿cierto? Las fábulas, Las fábulas. y que siempre iba como al final una especie de enseñanza y que eran muy moralizantes, y así también otros cuentos de otros autores clásicos como Oscar Wilde, por ejemplo, o qué sé yo, autores como los de los hermanos Grimm, o no sé, como ese tipo de autores yo recuerdo cuando chico haberme formado con ese tipo de historias, o las historias que después toma Disney. ¿Cómo en ese caso entonces tú planteas como esa idea como de que la literatura infantil, o la literatura como de cuando uno es niño, eh, no tendría tanto este fin utilitario si yo por lo Es menos... que esos cuentos que tú estás hablando como con moraleja son historias hechas para eso. ¿Cachai? Es como que imagínate otro tipo de arte, así no sé, una pintura. ¿Cachai? Imagínate que un pintor pintara algo para provocar que la persona que mira la pintura aprendiera algo. ¿Cachai? Es como que son herramientas. Uno puede transformar una canción en una herramienta, podéis transformar lo que se te ocurra en una herramienta si es que le ponías un objetivo y la creas para eso. Pero eso como que se puede llegar a alejar un poquito del arte, porque el arte como más sincero, de pronto es más valioso cuando en realidad sale algo y justo lo que sale es como una expresión de un artista y de pasada te enseña cosas o te hace cuestionarte cosas. ¿Cachai? Es diferente como cuando uno tiene una clase sobre el ciclo del agua y decide agarrar un cuento sobre un ciclo del agua y contar ese cuento para que los niños y las niñas aprendan algo a través del cuento, es diferente a cuando yo estoy en mi casa y resulta que quiero contar una historia y cuento la historia desde mi guata y justo en mi historia se aprende algo sobre el ciclo del agua. Es como otro camino. Y por otro lado, los Grimm que nombraste tú, no rescataron sus historias, los Grimm son recopiladores, como que no hicieron una recopilación pensando en un público infantil, hicieron una recopilación como de cuentos campesinos para poder comprender un poco el imaginario social de la época en la que estaban habitando, y luego cuando las ediciones, las editoriales comenzaron a publicarlo acompañado de dibujos, empezó a llegar a un público más infantil y empezó a suavizarse más, hasta que fue tan suavizado que Disney agarra como el germen de la historia y lo transforma en algo nada que ver. Pero claro, cuando nacen es para querer enseñar algo. Lo que pasa es que lo que yo quería comentar es que hoy día podemos ir a una librería y buscar en el lugar de libros para la niñez, libro álbum o libro ilustrado, y encontrarnos con libros que no te quieren enseñar nada, que solamente te quieren entregar una buena historia como lo hace en general la buena literatura, y es darse la oportunidad de hacerlo. Implica sacudirse la idea de los hombros y de la cabeza de que estamos fuera del canon o de que estamos frente como a subliteratura, que es una idea que a uno como que se le queda desde la universidad o desde como la conversa con gente como desde la literatura, ¿cachai? Es como una idea que yo me tuve que sacudir primero para decir, oye, de verdad que nos estamos enfrentando acá a un nuevo texto que no es ni para literatura, ni literatura menor, que es una forma nueva de literatura y que recién se está como teorizando respecto a ella. Y entonces hay que abrir los ojos para allá porque hay unos materiales impresionantes y hay posibilidad de narración visual hermosísima que puede conmover de una forma que lo haría el libro más bacán que te guste en el momento. Entonces, Oye, la como Gio que está pidiendo la palabra, parece, ¿no? ¿Sí me yo escucho bien o no? sí, ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ya. Dale nomás. Sí, me encanta el tema que plantea ahí la compañera. De hecho, creo que ese tema del canon es súper relevante porque tu canon no necesariamente es mi canon. Y eso creo que lo he ido aprendiendo en el camino.
cuando uno, claro, entra a la universidad a estudiar, se asume que hay ciertos textos que son más importantes que otros, pero después uno deja como estos estudios y se enfrenta, como dice ahí, tenéis como la literatura para infancia, y es importante también esa etiqueta, ¿no? Es literatura para infancia, no es literatura infantil. La literatura infantil sería algo así como niños que escriben literatura. En cambio, esta literatura está pensada como para un público objetivo, y ese público objetivo, claro, muchas veces se intenta como infantilizar dentro de este adultocentrismo que tenemos, y muchas temáticas, ¿cierto?, son deslavadas, como mencionaba ahí, con respecto a los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, con respecto a esta idea de que tu canon no es mi canon, es cierto que hay como una discriminación un poco a este tipo de estudio. Yo creo que es súper relevante, y también poder entregarles herramientas a los chiquillos cuando uno hace clases, ¿cierto?, para que sean capaces de analizar discursivamente de dónde vienen estos cuentos, estas historias. Por ejemplo, estoy pensando en El gato con botas, cuando uno, bueno, un cuento favorito mío de infancia, pero se da cuenta ahí cómo la burguesía, ¿cierto?, está detrás como de todos estos discursos, y cómo en el fondo los burgueses, como con todas estas historias de princesas, príncipes, ranas, sapos, no sé, tratan como en el fondo de acercar a su hijo a la aristocracia. Entonces, una forma también que se utilizó durante muchos siglos fue la literatura para infancia. Y ahí con ese fin didáctico que no tiene que ver con la finalidad de que esto sea un arte. Yo quería mostrarles algo, por eso me paré. ¿Ustedes vieron alguna vez estos Ah, es libros? muy antiguo, es como de los 90, ¿o no? Sí, claro. Está bacán. Yo tenía una vecina que tenía la colección de estos libros. Yo me acuerdo que cuando vivía en el Pasaje, como en mi infancia, iba a la casa de mis vecinos como a pechar libros, así. Como que cada uno tenía como sus propios libros así infantiles, y yo iba y leía un ratito con ellos, y me iba. Creo que siempre estuve ahí como un interés, y creo que no es menor lo que un niño lea. Muchas veces, y ahí igual me gustaría ahí como el punto de vista, se habla del fomento lector. Entonces, como ya, fomentemos la lectura, pero en el fondo eso como carente de análisis discursivo, y en el fondo creo que en la infancia se crean como diversas subjetividades, y ahí es cuando más ojo hay que poner con lo que leen los niños, no en un plano censurador, como que no me refiero a eso, sino comprender que detrás de la historia, por ejemplo, me acuerdo de mi sobrina que estaba leyendo El secuestro de la bibliotecaria, ¿cachai? Se trataba de unos secuestradores que, claro, secuestran a la bibliotecaria, y ella les enseña a leer, y ella al final del libro se queda con su secuestrador, pum, ¿cachai? Y yo decía, tremendo síndrome de Estocolmo, y mi sobrina está leyendo esto y encuentra que esta weá es romántica. ¿Cachai? Entonces fue como, ¿cómo le hago entender que esto no es romántico, que esto no está bien, que aquí hay violencia? ¿Cachai? Si este es como el discurso del libro de literatura para infancia que le hacen leer en el colegio. Entonces eso también creo que es un tema importante. Sí, el John quería decir algo ahí. John. Sí, también como que, como decía la negra, que en los colegios siempre nos encontramos con la pregunta de qué hueá le hacemos leer a los cabros chicos, o a los cabros en general, que estáis como que, y bueno, me ha tocado muchas veces en distintos colegios donde he trabajado, como que se menosprecia lo que los cabros ya leen, pues cuál es el conocimiento que tienen, o cuáles son las lecturas iniciáticas que los chiquillos están teniendo, pues. Por ejemplo, no sé, pues este año, no, hace 2 años atrás, les pregunté a un curso qué cosa querían leer, porque ellos me dijeron que querían leer Bajo la misma estrella. O también me dijeron que querían leer a Pablo Coelho, que son libros que me producen urticaria, pero ¿quién soy yo realmente para juzgarlo a ellos por sus propias lecturas? Cuando estaba en la U con los cabros, como que igual había un esnovismo literario bien fuerte, igual participé dentro de esa weá y como que Todos lo hicimos. de salirme, pues, pero como, no sé, tenía compañeros que decían, no, yo me leí Crimen y Castigo, estudié es que a los 8 años. Y weá, de ese estilo. Entonces como que pienso que los chiquillos, los cabros y las cabras tienen un bagaje cultural del cual uno tiene que estar atento, tiene que estar terrible atento y valorarlo sobre todo.
porque si uno le dice, oye, la weá que estáis leyendo de Pablo Coelho vale callampa, es probable que el compadre no lea más. Claro. Y claro, pues desde la experiencia más de infancia, que es lo que está haciendo la Denise en su experiencia de cuentacuentos, es terrible importante también ver qué es lo que los cabros pueden conseguir de lo que están leyendo. Como que efectivamente la literatura probablemente no tenga ningún objetivo moralizante o educativo, sino que muchas veces es arte por el arte, pues, y eso también hay que valorarlo de alguna forma. No toda historia. Hay como dos cosas que me gustaría como destacar, que bueno, sobre lo que estaba diciendo el John de como las cosas que le gustan, también sabemos que lo que le gusta es porque hay toda una máquina funcionando alrededor para que le guste, pues uno como que se aprende las canciones porque las ponen mucho en la radio y de tanto que la escucha te gusta, como que está diseñado para que sea así. Entonces hay libros que las editoriales, sobre todo para las jóvenes, los jóvenes, que son escritos de manera muy cinematográfica porque están diseñados para ser llevados después al cine y para que haya una polera y para que haya todo como un publicidad alrededor, claro, esa es la palabra. Y eso pasa en todo ámbito, entonces como que también la posibilidad o sea, no le vaya a decir que está mal que lean Bajo la misma estrella, sí está bien que lo lean, pero no es que uno vaya a pensar que es como una escalera y que si lee Bajo la misma estrella y todo ese tipo de literatura es como un peldaño para luego leer cosas más complejas, porque es como que la gente que escucha un tipo de música, que es la que ponen en la radio, mucho reggaetón, no es el peldaño para después escuchar otra cosa más elaborada, más bien es una forma de quedarse ahí, entonces como que yo siento que la posibilidad que tenemos ahí es mostrarle otra cosa, porque si le están mostrando solo algo, nosotros podemos ir y mostrarle otra cosa. Pero claro, ahí nos encontramos con el problema, con el segundo problema, que es que generalmente esa cosa que le mostramos, que puede ser un muy buen libro, por lo general la impresión, el diseño, la tapa dura y todo hacen que sea un artículo desde la editorial sumamente difícil de conseguir porque es carísimo. Y las bibliotecas de las escuelas generalmente tienen una cantidad de libros que para poder comprarlos a través del CRA tienen que tener como un montón de... O sea, no es que los grandes libros que uno le quisiera mostrar a los cabros los podemos encontrar en la biblioteca de la escuela. A veces ni siquiera en las bibliotecas públicas como de la ciudad. Entonces como que ahí tenemos el problema de que te da ganas de mostrarle cosas, pero ¿qué sacáis con mostrarle cosas que no van a poder ellos después disfrutar como en sus espacios, porque no van a tener acceso? Con respecto a lo que dice Denise, a mí igual me queda algo como, porque claro, por un lado, por ejemplo, ¿qué se hace, por ejemplo, con una lista de libros? Yo voy hacia el canon tradicional y les doy esos libros para que ellos realmente puedan conocerlo y leer otras cosas, porque también es importante que en nuestro rol de mediador, ¿cierto?, seamos capaces como de enseñarles a ellos como otras experiencias lectoras, o voy y coloco en el fondo con un libre como albedrío donde lean lo que quieran, total da lo mismo, lo importante es que lean. O sea, a mí me da la sensación de que es importante ahí como equilibrar como las fuerzas, porque es bueno que conozcan como otras experiencias lectoras, aunque a lo mejor no les va a gustar, pero ahí hay que entregarles ciertas herramientas de análisis a los chiquillos, y también es bueno poner como el tapete Bajo la misma estrella en la clase, pues como decirle como, ya, a ver, leamos este discurso. ¿Qué está pasando aquí con las protagonistas? ¿Cachai? Como pensemos un poquito en esto también, porque si no se genera esta suerte como de que no salen como del reggaetón, como tú dices, ¿cachai? Como van a seguir en esa lógica porque tampoco se van a dar cuenta qué es lo que les están diciendo de manera más consciente si no tienen como las herramientas de análisis. O sea, no es que quiera decir que las necesiten, que no las tengan, pero como profundizar en ello ayuda un poco a que estas lecturas no sean tampoco por nosotros desaprovechadas o miradas en menos, cuando en realidad sabemos qué tipos de discursos son los que priman ahí. Eso como hablando de los adolescentes, Sí. que tienen como esa posibilidad de análisis de los discursos. Si nos vamos más atrás, es como sabido por todos, yo creo que hay como un camino lector
al que uno va acompañando y que posiblemente que si de niño te gustaron mucho los libros y de niña tuviste acceso a muchos libros, capaz que de adolescente hayas desarrollado como un hábito que te va a tener más cerca de los libros. Entonces como que es muy difícil hacer que un adolescente que nunca ha leído lea, lo sabemos, ustedes sobre todo que trabajan con cabros más grandes, pero cuando uno trabaja con niños no hay ningún niño, ninguna niña a la que no le gusten los libros. Como que no, yo no he conocido a ninguno y he trabajado con montones, hace muchos años no hay ninguno al que no le gusten. Entonces hay un momento en que le dejan de gustar y yo mirando la situación y entendiendo cuál es el momento en el que les deja de gustar, he llegado a la conclusión de que tiene la culpa, una vez más, la escuela tiene la culpa. Y eso pasa porque hay un cambio de trato, por ejemplo, drástico, en que imagínate que cuando los niños pasan de primero, de kinder a primero, hay un cambio como en la ropa, en el patio, en los baños que usan, en los tipos de cómo se tratan con la profe, un cambio como drástico que se parece como al que hay de octavo a primero medio. Y entre medio, del primer al segundo ciclo básico, hay un cambio en los libros que leen, y de un año para otro los libros ya no tienen dibujos, por ejemplo. Y entonces como que el libro álbum que antes era grande, que tenía unas ilustraciones bellas y que invitaba a la lectura con otros, o sea, invita a que esté ahí un adulto cariñoso junto a ti compartiéndolo, de pronto se transforma en una actividad individual. Y se pasa la lectura compartida a una actividad que tenéis que hacer solo, donde ya no estáis escuchando una voz que está haciendo como que la palabra baile, que esté viva, ya no se trata de que la lectura sea el momento en el que compartís con el adulto que quieres mucho, sino que se trata de como el momento en que tenéis que estar solo leyendo. Y entonces como que ese cambio siento yo que es lo que hace que se genere esta pérdida de interés por la lectura. En mis años con trabajo con la niñez, hemos defendido la historia, como hemos defendido la idea de que a los niños en la escuela se les debería leer siempre, incluso en la enseñanza media deberían escuchar leer más que leer en voz alta. Pero pasa algo con la escuela que quiere fomentar que lean rápido, palabras por minuto y toda esa vaina, y después como que lean para saber si saben cómo funciona la coma o el punto o el paréntesis, y después que lean y todo es con un objetivo pedagógico detrás. Se va a la cresta la situación cuando deberíamos aprovechar esos momentos para regalarle como la palabra hablada, como leerle al otro, que debería ser lo que como que a través del ejemplo, de escuchar a una persona que disfruta leyendo, a ellos luego les dé ganas de leer. Y pasa también en la escuela, segundo problema gigante con respecto a la lectura, que hay una inversión de energía, de recursos económicos, siempre destinada como al fomento lector, a que la persona lea, como si fuera muy importante, lea, pero desde la lectura, la creatividad de escritura creativa no es algo que al gobierno o que al Ministerio de Educación le interese mucho. No hay como campañas de escritura creativa, por ejemplo, siempre son como de fomento lector. Y entonces les digo esto porque yo me he encontrado con algunos libros que hoy día están apostando a que a través de la literatura lo que se haga sea como fomentar la creatividad de las personas que están leyendo. Es como léelo, no para que lo entiendas, sino que para que te dé ganas de crear. Entonces les quiero mostrar un libro que tengo acá, que se llama El arenque rojo. Se lo mostré el otro día al John, y que no tiene ninguna sola palabra, son puras ilustraciones. Entonces es una plaza, miren. Lindo. Y la plaza está llena de personajes. Y las personas que leen, cada persona que lee elige un personaje, y entonces mientras se dan vuelta las páginas, a ese personaje le va pasando algo. Y los niños y las niñas que leen van siguiendo la historia que le va pasando a su personaje. Cada uno un personaje distinto. Y todas las páginas son así, les pasan historias distintas, y cuando se llega al final de la página y se cierra el libro, lo que hacen quienes miraron es contar qué le pasó a su personaje. Y si uno está con ganas de hacer una actividad en la escuela, lo que se hace es como escribir lo que le pasó a su personaje, o ver, por ejemplo, que si el personaje de uno con el del otro se juntan, se escribe como colaborativamente, y entonces funciona un fomento lector que no es fomento lector, sino que es fomento de escritura creativa, lo que a mí en este momento me parece más interesante que la lectura propiamente tal. Sí, está bueno igual. Está terrible bueno. Bueno, nosotros antes de partir el programa habíamos estado conversando sobre lo que queríamos hablar,
yo le decía a los chiquillos que de repente igual nos podemos interrumpir y todo, la idea es como que nos vamos distribuyendo así de manera bien aleatoria también los tiempos de habla, o sea, no seamos como tan cuadrados a la hora de exponer, porque yo, no sé, yo pienso que la idea también de estos programas, y eso yo le decía también en el primer programa, es como dialogar, ¿cierto? Entonces, es importante igual que vamos viendo esa lógica, que si nos podemos interrumpir, no interrumpamos nomás. Yo igual quería ahí señalar respecto a lo que dice la Denise, como las historias de vida también de cada uno, van determinando cómo uno se relaciona también con la lectura, pues no solamente en la escuela, porque igual uno podría culpar a la escuela y decir, no, que la escuela y que la escuela es como como el causante de de todo el desastre que hay, ¿cierto? Pero con la Denise también estuvimos en un encuentro en el verano, donde la Denise comentaba también en ese encuentro cómo educa en este caso a su hijo, pues, al Lical. Y ahí también la Denise trabaja en una escuela libre, que está como por fuera de la institucionalidad, no pertenece al sistema, pero igual tiene otra lógica, no sé si llamarla escuela realmente, pero es un espacio Escuelita, educativo, una escuelita. escuelita. Es un espacio educativo ahí donde en el fondo se van entre todos también ayudando a educar a su hijo. ¿Ya? Y yo le decía a la Deni en ese encuentro también que, o sea, es súper bonito igual ese tipo de proyectos, pero cuesta mucho poder masificar ese tipo de instancias. Entonces, por ejemplo, ahí en ese tipo de espacio a veces se considera lo que decía la Deni, en qué momento uno empieza, por ejemplo, a hacer esos cambios de pasar de la imagen al texto, o en qué momento se hace el tránsito de imagen y texto a solo texto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando niño haber tenido unos libros Salvat, de la editorial Salvat, que eran tres cassettes, venían los libros en audio también, o sea, está el libro y en tres cassettes venían cada uno de los textos de los cuentos en audio. Entonces, claro, pues uno podía ir viendo los libros que tenían unos dibujos preciosos, pero también podía escuchar el cassette. Y ese tipo de cosas hoy día no existen prácticamente, porque no existen los cassettes, no existe, ya el CD tampoco existe, o sea, existe solo en internet. Y ahí yo también quería agarrarme de lo que también quiero hablar yo, pero también para que se haga un poco la reflexión de cómo hoy día nosotros tenemos la invasión también de la tecnología, porque uno a veces dice los libros, claro, yo tengo aquí atrás lleno de libros y son muy bonitos, pero a veces la tecnología empieza a invadir la vida de las personas también. Y ahí, por ejemplo, no sé, pues uno podría decir, ya, yo a los 7 años quiero recién que aprenda a leer mi hijo, como a lo mejor existen algunas miradas respecto a la educación que tienen ese tipo Creo que es de la enfoque. educación Waldorf que trabaja Claro, conceptos. esa es como la conocía, pero por ejemplo en el caso de cuando se ponen como los mejores sistemas educativos del mundo, siempre nombran el caso de Finlandia, y ahí los finlandeses también tienen esa mirada. Yo no sé si la tomarán de ahí también, pero creo que es como el respeto un poco a ese nivel donde uno solo se dedica a jugar y como que la lectura a veces representa un poco esa idea de que es como una especie de pensamiento abstracto obligatorio, como que tiene que aprender a leer en kinder o en primero o en Claro, es segundo que esa básico. Como que no es, lógica, no es como que el niño quiera aprender a leer, sino que se le impone el hecho de leer. Yo recuerdo que cuando aprendí a leer, hoy está aquí entrando un amigo, el Nico, quería aquí, no sé quién le mandó la invitación. yo lo invité, Eh, Nicolás, estábamos esperando. esta cuestión está Sorpresa. totalmente fuera de pauta, así que Nico, tú no tienes la palabra aquí, tú puedes escucharnos. Y Nicolás Eh, no se da cuenta que ya está conectado. Entonces yo quería igual señalar eso, pues como de alguna manera cómo eso que plantea la Denise también respecto a la lectura y los libros y todo, cómo se relaciona también con el mundo digital.
que es hoy día nosotros estamos en una situación de pandemia, una situación de crisis mundial, donde estamos aquí obligados a estar comunicándonos por este espacio, donde no nos podemos juntar a carretear, donde estamos obligados a estar en este tipo de plataformas para poder conversar y poder compartir puntos de vista. Entonces, yo quería igual señalar ese punto respecto a cómo lo digital también se empieza a meter en la lógica de los libros, porque hoy día hay gente que dice que los libros van a desaparecer tarde o temprano como por la irrupción de lo digital. Entonces eso yo Igual están quería... conviviendo, no sé si están al tanto, pero hay algunas editoriales que están conviviendo con lo digital, que por ejemplo los libros tienen un código QR, que si tú conectáis con tu celular, ponís el teléfono sobre una ilustración de un pájaro y el pájaro sale y canta y se mueve y te lee la página, y es como una relación que está funcionando súper bien. Hay editoriales también que están trabajando directamente con la edición digital de libros, en formato como juego, que tú agarráis un personaje y con tu dedito lo podéis hacer transitar y lo está pasando. Yo no sé si vaya a desaparecer, tampoco creo que sea una cosa terrible, si es que sucede, como que, claro, como objeto, yo creo que está asociado como emotivamente para nosotros a algo, pero en el fondo las narraciones, los cortos animados, por ejemplo, son narraciones también igual de complejas que en lecturas en muchas capas, igual de complejas que un libro, entonces tampoco como que yo creo que la lectura digital es menos ni es más que la otra lectura, es diferente nada más. Sí, pues son instancias distintas. Yo creo que hay un hecho bien importante que dice la negra sobre el, el fomento lector en los cabros chicos, y es que se da la lectura como un juego. Yo no tengo memoria de haberme juntado cuando chico a leer con otras personas. Y creo que esa experiencia, que es como una experiencia comunitaria, una experiencia como de juego en el fondo, de congregarse en torno a algo, es terriblemente importante. Y probablemente los cabros y cabras le pierden el gusto a la lectura porque se empieza a transformar en algo totalmente alejado de lo que ellos consideran como algo divertido, sino que se empieza a transformar en algo que está totalmente lejano a la concepción de juego que uno tiene. Y, y claro, pues tratar de dinamizar la lectura, como en el libro ese que me habían mostrado, que finalmente es una lectura que se crea en conjunto. Es algo que se va perdiendo, como que la lectura se va transformando en algo cada vez más solitario. Es Y loco, a mí me gustaría contarles sobre lo que está diciendo el John, que por ejemplo con los niños chiquititos de la escuelita esta que se llama Ubuntu, una vez tuvimos una experiencia en la biblioteca de Chacana, que es el lugar donde funcionamos, con puros libros para adultos, libros sin apellido, literatura. Y como que habían llegado unos libros nuevos, habían unos muebles nuevos, y estaban todos los libros metidos en unas cajas. Entonces nosotros agarramos todos los libros, los sacamos de las cajas y hicimos una pila de libros. Y nos pusimos alrededor de la pila de libros. Y entonces yo empecé a hacer un juego con los chiquillos y les decía, por ejemplo, que tienen que buscar un libro que se llama 100 años de soledad, y que el primero que lo encuentre como que va sumando puntos. Y los chiquillos empezaban a revolver los libros leyendo los títulos y de repente encontraban, aquí está, 100 años de soledad. Yo les decía, ya, bacán, este libro me encanta, es uno de mis favoritos, aquí aparece un personaje que se llama Melquiades, me encanta, y lo dejaba ahí. Ahora va a ser de una autora chilena y es un libro que yo nunca he leído, pero que quizás algún día lea, se llama El albergue de las mujeres tristes. Y los locos buscaban, aquí está, allá de Marcela Serrano. Hicimos ese juego durante mucho rato en donde no leímos ningún libro, pero revisamos autores, portadas y títulos. Y como que yo siento que cuando pasen los años y uno de esos niños se encuentre con un libro y se encuentre con un título con el que jugamos y del cual nos reímos, el acercamiento a ese libro, cuando lo abra y empieza a leerlo, va a tener como una carga emotiva que va a hacer que sea diferente, que va a tener como una sensación, como que se va a acordar de todo lo que nos reímos ese día. Y que por lo tanto yo creo que ese es como una especie de fomento lector a largo plazo, que en algún momento va a enganchar con ese día y va a funcionar. Como que se va a acordar de que la pasó bien. Oye, en relación a eso de pasarla bien con la lectura, yo le señalaba
al Leo como este interés mío como por los clubes de lectura, porque como habíamos mencionado, ¿cierto? Al principio uno se enfrenta como al canon cuando habla de la literatura para infancia y se da cuenta que hay todo un mundo ahí que no exploraste cuando fuiste a la universidad. Y a mí me pasó que cuando terminé los estudios, después me quedé solita, pues, porque igual uno aprende mucho en el patio, pues, con los compañeros, ¿cierto? Conversando con ellos de los libros en la escalera y en el kiosco. Entonces me pasó que hace 4 años atrás una amiga sabía de mi interés por generar grupos de estudio, pero así como en la ñoñez, y me dijo de una amiga, la Caromoa, que hacía clubes de lectura. Al principio me parecía como raro participar como de esos espacios, pero fui pues de curiosa y nos convocamos cada 15 días a leer un libro. Entonces cada uno lee el libro en la casa y se junta y lo comenta. Y ha sido una experiencia súper bonita. De hecho, como que yo no he dejado de participar de los clubes de lecturas por lo mismo, porque yo leo el libro, me quedo con algunas ideas, algunas interpretaciones, y después voy a este espacio y como que muchas personas comentando el mismo libro que leíste y compartiéndolo en un espacio bacán, íntimo, de repente salen como em, nociones que tienen que ver más bien con experiencias personales y nos abrimos, ¿cierto?, a la experiencia lectora. Entonces, quería como comentar un poco eso porque de verdad creo que la lectura compartida, el regalarse palabras, es vital. Gracias, Gio. Oye, disculpen que lo irrumpa con este par de personajes que entraron. Son dos grandes amigos de la Me vida. Está el encanta. Pablo, que está ahí trabajando en su espacio me parece que está en una clínica, hospital, no sé dónde está exactamente, pero quedó como congelado igual. Y está el Nicolás, bueno, el Pablo es mi amigo, es médico, somos amigos de chico. Y con el Nico también somos amigos hace años. El Nico también es profe de lenguaje. Oye, Leo, pero tú eh, dijiste que íbamos a ser puros profes de lenguaje, ¿no puede estar el Pablo y aquí? sí, Pero démosle el y el título Nico nosotros. entró aquí de colado, paracaidista. Él había dicho que quería entrar igual hoy día a conversar con nosotros. Eh, Hola, Nico. igual se nos alarga igual el programa en este caso. Voy a detener el video del Pablo porque quedó como una foto congelada. Pero por último nos quedamos nosotros después y para ahí el video y nos quedamos en el mambo nosotros, pues si yo tenía ganas de verlo en realidad. Te creo, yo Lo también No, echaba dale. de menos. No, pues ahí eso lo vemos después. Entonces la Guio nos estaba comentando igual que ella quería comentar respecto a los talleres también como de lectura, cómo se van generando esta instancia. Eh, por lo menos yo ahora, así como en el último tiempo, he podido ver, creo que Gio, tú estabas ahí hace poco también, contabais que estabais participando de varios talleres y como que a veces uno por la vida los congela un rato, porque igual este tipo de espacios como de compartir lectura, uno lo hace así como en una especie de momento de ocio. La semana pasada nosotros comentábamos a propósito de que el ocio a veces no se fomenta mucho y que el trabajo nos impide también tener estos espacios de compartir lectura. Sí, Entonces igual ahí yo igual me obligo, o sea, es como, pucha, si esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo me dedico, quiero tener como un tiempo, un espacio para mí donde pueda en el fondo leer, ¿cachai? Entonces, igual hay una presión, pero no es una presión linda, ¿cachai? No es como una presión estresante de saber que, pucha, en 15 días más vas a comentar el libro y tú quieres hacerlo, entonces hazlo, ¿cachai? Como que en el fondo yo soy una lectora como prolífica en el sentido de que empiezo a leer un libro, lo dejo tirado, me pongo a leer otro, entonces como que me pasa que tengo de repente 5 o 6 libros abiertos o más y no los termino. Entonces para mí como la solución a poder terminar un libro ha sido los clubes de lecturas porque sabes que tienes que llegar con la lectura, bueno, no siempre tienes que llegar con la lectura terminada, pero es fome que en el fondo en el taller se dé la lógica de que te cuenten al final, entonces tratáis de leerlo sí o sí. Y el taller que participaba era de escrituras de mujeres latinoamericanas. Después empezamos con escritura de mujeres afrodescendientes, luego cuentistas argentinas, y así leí un montón de mujeres en estos últimos años.
Y claro, por ejemplo, hubo un tiempo en que hice un diplomado de literaturas del mundo, entonces fue como, pucha, estoy en esto, entonces voy a congelar el taller, pero siempre vuelvo, porque es un espacio que siento que enriquece siempre la posibilidad de ir leyendo cosas. De hecho, a veces salen algunas interpretaciones que yo digo, oh, ¿por qué no lo vi? Y eso es genial, como que es genial leer un libro y darte cuenta que se puede abordar de distintos enfoques. Entonces, la invitación es que si de repente estamos como flojillos con la lectura, participar de este tipo de espacios. El taller al que voy con la Caro, bueno, ya es como más obligatorio, pero unas amigas que son periodistas también iniciaron uno, y bueno, ellas son súper embaladas, entonces como que por lo menos leer como una hora a la semana, y de repente ahí yo me quedaba un poquito atrás con los tiempos, siendo profesora, pero bien, yo creo que se está dando eso y es genial. Sí, yo creo que los clubes de lectura son experiencias terribles buenas. No he tenido muchas oportunidades de participar en uno, pero fui como monitor en uno con la Violeta León y la Priscila Cajales. Fuimos monitor en la cárcel La Pólvora y fue una experiencia terrible buena, como que el proyecto incluía la compra de libros para los presidiarios y una vez a la semana nos reuníamos en torno a lo que yo había leído. En el fondo, no siempre les gustaba lo que había leído de repente, ¿cachai? O no pescaban mucho, pero los locos como que sentían que a través de ese espacio era una instancia de distensión, porque de repente estar preso como que se valora caleta. Eh, y es como una metodología que es aplicable a caleta de otros lugares, pues se puede aplicar en colegios. Hace un tiempo queríamos hacer uno en un consultorio. Eh, Como que esas instancias de reunir a la gente en torno a la lectura, como lo que decía la Denise, pues como hacer una experiencia de juego en torno a eso es bien provechosa, bien Oye, entretenida. en relación a eso, claro, la Denise lo habla como con respecto a los niños, pero una experiencia que yo he tenido que me ha gustado mucho es el aula socrática, que en el fondo, no sé, los chicos tienen que llegar con una lectura a la clase de un cuento y nos sentamos en círculo y lo vamos comentando. Y de repente, claro, ya no son preguntas tan asociadas como al texto mismo, sino, oye, pero tú si fueras el personaje, ¿qué harías en una situación como esa? ¿Estáis de acuerdo con este punto de vista? No sé, y ahí como que vamos indagando y a ellos les gusta. Y de hecho me solicitan como que se lo siga evaluando como de ese modo porque sienten que es un espacio en que también ellos son partícipes de la lectura, más que la ABCD, obviamente que no estamos muy de acuerdo. Oye, vamos a darle la palabra a nuestros amigos que vienen llegando. Llegó el Nico y no ha hablado nada. Y llegó el Pablo, también no han hablado. Así que les vamos a dar la palabra. ¿Estuvieron escuchando, yo supongo? Sí, claro, claro que sí. Oye, qué buena onda escucharlo a todos. eh, y, y qué bacán poder mirarles las caras. Ojalá nos veamos pronto físicamente. Miren, yo estoy haciendo unos cursos ahora para las para las carreras de pedagogía sobre didáctica de la lectura y entre otras cosas. Y con unos estudiantes y con otra profe que nos invitó a trabajar en un proyecto de investigación sobre los hábitos de lectura de los futuros profes, ¿ya? De los estudiantes de pedagogía en básica. Y los resultados eran más o menos nomás, porque los futuros profes van a leer, o sea, están leyendo poco de manera autónoma, porque la investigación era sobre los hábitos de lectura por iniciativa propia, no por lo que les da la universidad. Y se lee poco. Y por otro lado, a propósito de lo que hace la Denise, estábamos haciendo con unos estudiantes de tesis de pedagogía, también hábitos lectores, pero de literatura infantil en pedagogía básica. Y ahí ya es mucho menos, pues y es mucho menos en la formación en las universidades. Estamos revisando los programas de las universidades y literatura infantil prácticamente está en 2 universidades que la desarrollan aquí en Chile y tampoco se ve mucho la existencia de un canon. Estamos estudiando todo eso y son cosas re interesantes. Pues a propósito del entusiasmo que hace la Denise con su pega, que la vemos siempre. Y,
Y claro, los clubes de lectura, yo estoy de acuerdo. De hecho, a propósito de la experiencia que tuvimos al hacer una revista también, que es algo semejante a los clubes de lectura también, porque ahí te obligas a leer, y ahí es más interesante aún porque te obligas a leer no solo textos o sea, los textos de la gente conocida en el fondo, te obligabas a leer, y eso era bien distinto en ese sentido. Sí, Pablo, quería ahí aportar con algunos comentarios también. Oh, no lo escuchamos, espérate que está ahí con el... Voy a ver si podéis reiniciar el audio. A ver si te lo puedo reiniciar. Ahí está ahí. A ver, ¿Ahí me habla. escuchan? Sí, ahí está ahí. Hola chiquillos, tanto tiempo, no los conozco a todos, pero sí a varios. Buena, Pablo. Oye, qué gusto, me sumé, mira, yo estoy trabajando en realidad, y de puro cupuchento porque el tema de la Denise está muy bonito, para mi gusto, y creo que es bien transversal también a varias de las cosas de los participantes, a varios de los aspectos de varios que están acá. Oye, respecto a los temas de la Denise, ¿qué cosas quería como tocar un poquito? Yo estoy de acuerdo en que existen como grandes puntos de vista respecto a la literatura infantil que son importantes de ver. Y creo que es importante también separarlos para poder conversar adecuadamente en una primera instancia. Uno son los aspectos ideales que creemos que deben recibir como texto, cuál es el significado para un niño pequeño, estoy hablando de literatura infantil, estoy hablando bajo los 9 años, por decir un ejemplo, antes de que lleguen como las primeras fases incluso de los desarrollos prepuberales, entonces antes de los 9 años. Entonces, ¿cuál es nuestra idea ideal de lo que debe hacer la literatura para un niño, en un plano ideal? Esa es una discusión. Y la otra es acerca de cuáles son las posibilidades reales de acuerdo a lo que tenemos tanto no solamente en Chile, sino que en nuestra realidad socioeconómica o en nuestra realidad social. Si tratamos de mezclar esas cuestiones así como si fuesen un solo paquete, creo que no logramos avanzar en esos aspectos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es útil separarlo desde un plano ideal y desde un plano de las posibilidades, ya que mediante esas posibilidades físicas, contextuales, políticas, culturales, económicas, claro, vamos a poder avanzar hacia alguna parte. Pero si antes no observamos un poquito cuáles son nuestros propios ideales con respecto a cuál es el rol de la literatura en los niños, no sé para dónde vamos a avanzar. Entonces yo quería partir un poquito la conversación desde eso y rescatar lo que Denise comentaba acerca de la relevancia que ella ha observado, por ejemplo, en la imagen, en lo bello. ¿En qué momento empieza a tener relevancia lo bello? ¿Y en qué momento tiene relevancia la voz? ¿Y en qué momento tiene relevancia la escritura? Y también se mencionó en esta conversación que eran 3 momentos distintos. En ese ejercicio me ha pasado en mi propia experiencia con mi hija, ha sido una experiencia súper personal, que tuve la suerte de poder criarla un poquito sin las imágenes televisivas con las cuales fuimos criados todos nosotros que estamos hablando ahora, en un plano más o menos sociocultural más o menos parecido también. Con una invasión, así, siempre comentábamos con el Leo que a mí me tocó ver el The Wall a los 6 años, no sé, una cosa que a mi hija yo no se lo presentaría actualmente. Y que he descubierto en ese sentido al alejar un poquito el sobreestímulo de las pantallas, es que se hace mucho más sensible, en primer lugar, a la voz humana. Lejos del primer acompañamiento literario es mediante el cuentacuentos y la narración pura, sin siquiera imágenes. Las imágenes las empezamos a incorporar recién como a los 6, 7 años, así como imagen más suelta. Al principio eran imágenes muy aisladas. ¿Y por qué? Porque las artes en general, desde mi punto de vista, lo que he ido aprendiendo, estimulan sobre todo ámbitos del ánimo, diferentes partes de movimiento del ánimo en el niño. Y es diferente la estimulación anímica que da una imagen, que da la voz, a que da la lectura. Y en ese sentido es que el niño mediante la voz tiene una mayor capacidad de creación de imágenes propias al principio. Entonces, ¿qué se fomenta mediante esto? Se fomenta sobre todo también una creatividad interior.
que una de las cosas, por ejemplo, que se hablaba de estos experimentos de cuando se les preguntaba a los niños chiquititos de un colegio en la educación típica a los 7 años, ¿para qué servía un clip? Y se escuchaban 80 respuestas distintas, y al mismo curso se le hacía seguimiento, se le preguntaba en quinto básico, ¿para qué sirve un clip? Y daban como una variante, como de 20 variedades de utilizaciones distintas, es decir, esta posibilidad de creatividad que el colegio va objetivamente limitando, se ve ampliada, y es uno de los fundamentos de lo que tú decís de la educación de Finlandia, se ve ampliada en la medida que permitimos al niño la creación de un mundo interior y mayor soltura en esta abstracción. Entonces, eso por una parte, tratar de pensar en enfocar también la conversación hacia Denise, de cómo observa ella que se va incorporando el rol de la voz, el rol de la imagen, y eso cómo se va traslapando paulatinamente al rol de lo que también iba a conversar un poquito el Leo, de los medios tecnológicos, o sea, de las ciencias, y cómo va ocupando, qué importancia tiene ese rol tanto en una potenciación de la creatividad versus lo contrario, en atenuar las posibilidades creativas y desarrollo de los niños, en un plano ideal. Y a partir de esa discusión de cuáles son las ideas que tienen ustedes como profesores de ese plano ideal, me imaginaba cómo poder ver cuáles son las alternativas que tenemos dentro de nuestra realidad social. Eso por una parte. Bueno, y lo otro es acerca del arte, que también habló Denise, como algo inútil, absolutamente inútil. También creo que es importante distinguir en ese aspecto que es distinta la función en un niño de cualquier arte. ¿Por qué? Porque a diferencia de los adultos, los niños son pasivos, son completamente pasivos. El niño solamente recibe lo que uno le entregue. Si uno le entrega el DeWalt, el niño recibe el DeWalt como una obra de arte. Pero si uno le entrega también una obra que es un cuento atenuado, lo recibe también como obra de arte, pero desde otro ámbito, desde un ámbito puramente anímico. Entonces esa decisión pasa por el adulto y no es inocua. Entonces cuando hablábamos, por ejemplo, de los cuentos con moraleja o los cuentos morales, no es inocuo, es una decisión política prácticamente tanto de una sociedad como de un individuo que está a cargo de meterle información no solamente a la cabeza, sino que un contenido anímico a un niño que está pasivo. Eso quería aportar desde lo que he escuchado hasta ahora. Me encanta, Pablo, todo lo que estáis diciendo, principalmente porque como que hablando de primera infancia, como la guagua, el primer libro es el propio cuerpo de la guagua, y como que los primeros textos, la primera literatura es la literatura oral, y es el folclore poético. Y el folclore poético no hay que sacarlo de ningún libro, lo tenemos adentro, como que uno se pone a recordar un poco a lo que jugaba con las manitos, con los cuentos, con las canciones, con las rimas, con los trabalenguas, y eso ya es literatura. Y entonces, cuando lo recordamos, no hay que aprenderlo, hay que solo recordarlo, y lo traspasamos, el contenido, lo que estamos diciendo ya pierde como importancia. Lo que importa es el cómo lo estamos diciendo, es cómo suena la voz, es cómo acompaña el cuerpo, es el tacto, y entonces esa es la primera literatura a la que los niños y las niñas están expuestas, y que crea un imaginario como desde la musicalidad de la palabra, mucho más allá de la importancia del contenido, porque importa como la forma y el espacio amoroso y afectivo que se le está regalando de compartir una historia, de compartir la literatura desde el amor, no importa el contenido. Por eso es que para las guaguas, las nanas, por ejemplo, eso es literatura. Las nanas para antes de dormir es literatura. ¿Y por qué? Porque nos regala una emoción, porque nos conmueve, porque nos hace que nos pasen cosas, y no necesariamente nos enseña algo, solamente está ahí como para disfrute. Entonces una guagua que tiene la posibilidad de tener un adulto cariñoso que le dé ese regalo literario durante las noches de sus primeros años de vida, posiblemente después se va a acercar a la poesía o al juego como de palabra hablada de una manera como que le va a recordar lo hermoso de esos momentos, y va a ser mucho más importante como ese vínculo. Me parece súper bonito lo que dijo Pablo. Ahora yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo segundo que dijiste de como el niño pasivo, porque también esa mirada como de subestimar a la niñez nos ha llevado, por ejemplo, a pensar, no sé, porque que los niños requieren una historia lineal porque si no, no van a entender, por ejemplo. Se recurre mucho como a eso. Y luego nos encontramos con libros que rompen como los esquemas temporales, y que al mostrárselo a la niñez lo pueden comprender perfectamente. Yo creo que también uno como que
tiene que asumir que pueden comprender las cosas capaz que de otra forma, o que la primera vez que se ponen frente a una literatura van a comprender algo, y que luego el otro año lo van a leer y van a comprender la siguiente capa, y el otro año comprenden la siguiente capa como uno mismo. Permítame aclarar entonces un poquito eso a lo que me refiero con pasivo. Me refiero pasivo en un sentido de poder tener defensas frente a la sobreestructuración, es al contrario. Nosotros como adultos le podemos decir, el cerro tanto es el que tiene la cruz ahí arriba, y con eso nosotros como adultos lo estamos penetrando, y el niño no tiene cómo mantener esa limpieza que tiene él de poder ver la imagen completa del cerro. A eso me refiero, a que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad en que el niño depende, está completamente abierto y confiado al mundo de los adultos. En ese sentido, que no tiene defensas para poder mediar cómo se va cerrando. En el fondo lo que nosotros vamos haciendo desde lo que también comentabas tú, Denise, desde el nacimiento. El niño cuando nace está completamente abierto. Y eso también el Nico nos va a poder complementar harto en eso. El niño está completamente abierto y va creando sensaciones primero desde el tacto, desde el calor, va creando un mundo. Recién así después de unos 3 años empieza a elaborar su propia autopercepción de que es una entidad separada del mundo exterior. Entonces, en ese proceso es cuando yo me refiero que el niño es pasivo, en el sentido de que nosotros podemos transgredirlo y él tiene pocas defensas. Entonces, las transgresiones son de responsabilidad de los adultos. Desde mi parecer, a eso me refería con un evento pasivo, a diferencia del adulto que va creando herramientas para poder defenderse cuando alguien lo transgrede, cuando alguien quiere limitarlo más allá de lo que él quisiera ser limitado. Oye, yo quería decir algo antes que el Nico agarre el micrófono. No, yo iba a hacer una pregunta nomás, pero dale nomás, después la hago. Sí, yo quería señalar igual el punto respecto a la idea lo que plantea Pablo sobre el ideal. Que igual ahí, por ejemplo, yo entiendo que lo que preguntaba yo al comienzo, pues, y respecto, por ejemplo, al mundo de Walt Disney, que igual es una de las formas que nosotros nos llega a la literatura a través del cine, y que también nos expresa una idea del bien, una idea de la belleza, una idea de la bondad, de la justicia, de una serie de principios valóricos que después también la escuela, cuando uno ya es un poquito más grande, siguen como más o menos con esa misma lógica como de lo moralizante de la literatura, como de este querer mostrar lo bueno. Y después los libros también pasan, como lo que decía el John, no, cuando ya uno es adolescente te tiran libros como Juventud en Éxtasis, por ejemplo, o no sé, como de toda esta literatura que es como, viene como con una idea de promover una moral, que muchas veces no tiene mucho sentido para las personas porque es descontextualizada. Entonces yo creo que ahí también no es, como decía el Pablo, neutral, es como no es... Igual hay una utilidad también ahí en la infancia. Por eso yo planteo, yo insisto en ese punto, no es como... No podemos pensar que la literatura no tiene esa entre comillas, utilidad. Y lo otro que quería señalar yo respecto como a ese punto es que igual ahí hay una selección también en términos canónicos, donde uno, por ejemplo, cuando chico vio Bambi, por decir, y cuando uno ve Bambi o cuando ve el Rey León, se enfrenta a una tragedia, que puede ser comprendida a lo mejor como un drama, pero hay una tragedia esencialmente ahí. Si uno ve, por ejemplo, el Rey León, hay mucho de Hamlet en el Rey León. Entonces uno, ¿cómo en el fondo media entre qué géneros uno puede filtrar y qué género uno deja pasar para los niños? Pues en el fondo, yo me acuerdo cuando chico igual de repente le contaba historia a mi hermano menor y yo pensaba, oye, la historia que le conté, porque inventaba historias así en el camino. Y yo decía, hoy la historia triste. Y después al otro día me preguntaba como si la historia la hubiese yo escuchado o si existieran los personajes. Mi hermano me preguntaba así, oye, ¿y qué le habrá pasado a este personaje? Cuando era chico, porque tenía como 4 años, 5 años, yo le inventaba historia y de repente pensaba, a lo mejor es muy trágica la historia que le conté. Entonces también hay ahí... Historias eh, orales, ¿cierto? Historias que Claro, se le ocurrían historias a otros. orales, así como que para que se durmiera yo le inventaba historias. Yo creo que es súper común eso también en los papás, ¿cierto? Los Bueno, hermanos. le mostré a Lical el almohadón de plumas, tiene 8 años, y una Cacha. semana no quiso volver a mi casa. Se quedó con su papá.
Sí, pues, También, y en ese, yo en creo ese que con los sentido, cabros, yo creo que con los espera, cabros, deja terminar la idea que antes que para darle el pase. Yo tengo un acercamiento mucho más fuerte con el cine antes que con la literatura. Entonces yo recuerdo haber visto películas de terror de muy chico. Yo también vi The Wall en el TVN, así como, no digo que The Wall sea de terror, pero cuando uno es chico se aterra con esas cuestiones, po. Pero haber visto películas de terror así chico, onda, a los 4 o 5 años, po. Y en el fondo eso yo creo que les pasa mucho a los niños que hoy día a través de los medios, y por eso vuelvo también a la idea de lo digital, a través del Netflix, a través del computador, el celular, todo, se le tiene un acceso mucho más como rápido a este tipo de cuestiones, pues se encuentra con historias que al final no hay mucho filtro. Eso quería señalar. yo creo que claro, como lo que dice el Leo acerca del filtro, tiene que ver con la contención que uno le da a los cabros. Por ejemplo, lo que decía la negra, pues la negra está todo el rato con los niños cuando le está contando esas historias. Pues estaba con su hijo cuando le contó el almohadón de plumas. Pues, lo que estaba cultivando ahí una memoria emotiva también. Pues eh, probablemente el Ical, el hijo de la Denise, cuando se acuerde del almohadón de plumas no se va a acordar solamente que el cuento le dio miedo, sino se va a acordar de lo que hizo su mamá al momento en que él se sintió con miedo. Eh, lo mismo con uno, pues cuando uno tiene esas experiencias como iniciáticas con el cine, no sé, me acuerdo cuando me dejaron solo y me dejaron viendo Akira, y dije como, concha tu madre, ¿qué fue esa weá? Y ahí cagaste. Como que yo no me acuerdo tanto de si Akira me impresionó o no, me acuerdo más bien de cómo me sentía yo en ese momento. Y creo que los niños, cuando se enfrentan a la lectura, se enfrentan a una máquina emotiva bien grande. Cuando ven El Rey León o no sé, lo otro que estaba diciendo el Nico, eh, van a recordar si alguien los contuvo emocionalmente o no en ese momento. Y las experiencias de lecturas comunitarias favorecen eso, porque uno no está solo eh, frente a ese monstruo extraño que puede ser lo que estén leyendo. Nico, quería hablar tú algo. Sí, Y después le sí. damos el pase a Guido que ha estado ahí. No, una pregunta. Si quiere, Gio la puede responder y después. Lo que pasa es que en algunos momentos lo conversamos con la Denise, pero quería escuchar la opinión de los demás, o si Denise tiene otra. Que tiene que ver con esa idea de que lo que hablabas tú un poco, Leo, de cuando le contabas historia a tu hermano, ¿cierto? O con esa idea de que a los niños generalmente les gustan las historias. Porque cuando tú le contás un cuento a los cabros chicos les gusta. Entonces se entusiasman. Estoy hablando de entre 3, 4 años, 5 años. Y es fácil contarle una historia y es fácil que pongan atención, encuentro yo, de hecho. Pero hay como una... y esta es la pregunta, ¿qué ocurre después cuando hay como un salto en el que pierden el gusto ya por la lectura en el fondo? Ya cuando... Parece que es cuando tienen que leer ellos pero ¿por qué ocurre que esa fascinación inicial por escuchar cuentos fundamentalmente, después como que se pierde en el colegio y algo, ¿por qué en el fondo pierden esa tendencia hacia, hacia el cuento y la historia en el fondo? O quizás no la pierden, solamente que el problema es la lectura, quizás. No sé, ¿qué piensan de eso? Guido, ¿quieres comentar algo al respecto? Hoy no sé, es que es una pregunta súper difícil igual porque a mí me tocaba hacer clase en séptimo, Dale. entonces te encuentras con estudiantes que todavía tienen como una noción más cercana a la infancia y generalmente ellos son los que leen, como que siguen disfrutándolo, independiente que tengan que leer solo o no. Y siento que los que están como más en la parada de, no sé, como de su autoexploración, se van alejando un poco de la lectura, pero no sé si es porque ya, no sé, en realidad no tengo idea, porque se da generalmente que donde más conflicto hay, es cuando más se alejan de la lectura. Entonces uno dice, bueno, la lectura te permite a ti como un espacio de contención, pero pareciera que ya no contiene nada en algunos casos, entonces me genera más incertidumbre y todo. Bueno, la Denise mencionaba anteriormente el hecho de que anteriormente, claro, había una lectura más amorosa,
más participativa, hay como una individualización con respecto al hecho de leer, pero yo no sé si ese sea el único factor, entonces ahí es donde se me genera a mí la incertidumbre de tu pregunta. Yo tengo una teoría al respecto. Y creo que en un momento la lectura funciona como una especie de regalo, como una ofrenda. Y cuando uno recibe un regalo o cuando uno da un regalo, como que por lo general uno no espera nada a cambio del regalo, por lo general. Ahí uno ve, en otros momentos puede ser que hayan dobles intenciones, pero cuando el regalo es como realmente desinteresado o incondicional, no esperáis que te llegue nada a cambio del regalo que estáis dando. Y eso pasa con los cuentos y los cabros chicos, pues cuando tú veis un montón de cabros chicos y les queréis contar un cuento, no esperáis nada a cambio, ni siquiera esperáis que te pongan atención, no esperáis nada. Y entonces ha sido un regalo real y amoroso. Pero luego el colegio hace que la lectura necesite una cosa a cambio, que acá tú lees, pero a cambio de leer tenés que hacer esta prueba, responder estas preguntas, aprender sobre esto y aprender sobre esto otro, y entonces ya no es un regalo, po, es como hay una condición, hay una condicionante, y cuando estáis leyendo sabiendo que después te van a preguntar cosas, y entonces estáis leyendo sin el disfrute primero, sino que primero viene como la activación de la memoria o la preocupación por la nota, son cosas que hacen que la lectura no se pueda disfrutar porque hay una cosa después de la lectura, que es una prueba o un informe o cualquier cosa. Aunque sea de la forma más como menos traumática, aunque sea como hacer una representación del personaje, cualquier cosa que sea, cuando hay una evaluación ya no funca tan bien. Pues. Pensando en el modo profe ahora, ¿cómo podéis trabajar eso en la sala, tratar de evitar eso? O en el colegio, ¿no? En realidad, no solamente en la sala. Yo siento que la lectura no debiera ser motivo de evaluación en los colegios. Pues. Sí, yo Tasas quería decir algo cortas. respecto a eso. Yo creo que hay una idea que se pierde, que tiene que ver con lo que dice la Denis, con esa idea que la Denis lo plantea como el regalo, porque en el fondo el regalo también genera como una especie de felicidad o de alegría, cuando a uno le regalan algo, ¿no? Y le regalan algo que a uno le gusta en el fondo. Y yo creo que ahí es donde también está el problema de la lectura, que es cuando la lectura se distancia completamente del placer o del deseo. Entonces pierde cualquier tipo de atractivo cuando se aleja de eso, porque en el fondo, cuando uno piensa en el placer de la lectura, yo por eso vuelvo también al terror. Así hay gente que le encanta sentir terror leyendo, ¿cachai? O la comedia, por ejemplo, que le gusta reírse mientras lee. Entonces también ahí, por ejemplo, en el caso del Quijote, si uno lo piensa, hay gente que se caga de la risa leyendo el Quijote, y lo ama por lo mismo, y por eso también lo valora. Claro que el Quijote tiene infinitas cosas que uno podría valorar, pero hay gente que lo valora esencialmente por lo que se rió, por lo que disfrutó esa risa. Entonces yo pienso que en el caso ya cuando se pasa como de esta etapa más como de la niñez hacia la adolescencia, se empiezan a surgir las obligaciones. O sea, ya uno cuando es chico igual tiene ciertas obligaciones, pero igual como que en el fondo las puede de repente no hacer nomás, ¿cachai? Pero cuando ya empieza esa etapa de la adolescencia, la pubertad, las obligaciones empiezan a ser mucho más fuertes. Entonces la lectura se vuelve una obligación y ya no es tanto la lectura por el placer, ¿cierto? Por el gusto, sino que es obligación. Y esa obligación también está mediada porque tiene que demostrar algo y esa demostración tiene que ser evaluada, ¿cierto? Entonces ahí viene como un círculo vicioso que es muy propio de la escuela y de la estandarización del saber o del aprendizaje, que en el fondo arruina todo el sistema. Entonces, yo creo que en el fondo lo que debería fomentar uno, o al menos lo que yo trato de hacer en la escuela, es hacer, obviamente que uno está metido en un sistema obligatorio, pero es fomentar la libertad, es fomentar que el estudiante lea, pero lea libremente también. Entonces, ahí es como yo le digo a los chiquillos, ya, ¿quién se quiere sacar un 7? No, yo, ya, lea lo que usted quiera, lea cualquier libro que usted quiera y venga y cuéntemelo. Y tiene un 7. Y eso es toda mi evaluación. Y ahora, obviamente que lo hago leer en clase otros textos expositivos y cuentos y todo el cuento. Pero si ellos quieren leer voluntariamente, yo les digo, lean lo que quieran. Si quieren leer un libro que yo lo encuentro a fome, no estoy ni ahí, si da lo mismo. Si la idea es que ustedes puedan leer algo que les guste a ustedes y yo les pueda poner ahí, ahí me lo cuentan y podemos también analizar en base a lo que ustedes cuentan. Entonces, en ese sentido también es como recuperar un poco la idea de la libertad y el placer que se pierden en el fondo en ese tránsito
de la niñez a la adolescencia y luego a la adultez. No sé si alguien quiere hablar otra cosa, porque yo quería instalar mi tema para también entender que estamos en un tiempo acotado, no podemos estar 3 horas conversando. Este es un programa de Serio. televisión. Entonces, Te apuesto que sí yo quería podemos. instalar igual el tema. Está el tema del John también, que lo tiró así como medio a medias, que a lo mejor ¿Cuál es el quería tema del John? profundizarlo él también, pero yo quería señalar, yo les comentaba también al comienzo que yo también estuve viendo Volver al Futuro ahora hace poco de nuevo. A Me gustó propósito ese también tema. de que la semana pasada estuvimos comentando sobre el eterno retorno en Dark, sobre los viajes en el tiempo y toda esa idea. Y entonces estuve revisando ahí de Volver al Futuro, y también estuve revisando algunos otros textos. Les comentaba que hay un autor, un pedagogo venezolano, que se refiere mucho a cómo hoy día la tecnología empieza a invadir el mundo de la educación, y habla del apagón pedagógico, de cómo se busca eliminar la escuela, se busca eliminar la idea del docente tradicional, ¿cierto? Luis Bonilla se llama este autor, y Luis Bonilla hace referencia en uno de sus libros, que es del apagón pedagógico global, a un autor que se llama Raymond Kurzweil. Y Raymond Kurzweil tiene un libro que se llama El principio de la singularidad está cerca o está próximo. Y este autor él es como uno de los máximos cabecillas de Google, es como el jefe de Google, y es un ingeniero informático que plantea toda la idea de que la inteligencia artificial de aquí a un plazo de no más de 30 años va a instalarse a un nivel de desarrollo tan alto que se va a empezar a generar una revolución única en la historia humana. Y este autor plantea que llega a tal punto esa evolución de la tecnología, que empieza a influir obviamente en todo el saber, en la biología, etcétera, y empieza a hablar en términos que parecen ciencia ficción, porque ya estamos hablando de un científico, de un ingeniero muy serio. No estamos hablando, bueno, muchos autores de ciencia ficción también fueron físicos y matemáticos, etcétera. Y este autor en particular plantea que lo que busca él es la inmortalidad en ese tránsito. Entonces él habla de los transhumanos. En esta idea, él plantea que va a llegar un punto donde sea tan alto el desarrollo, donde uno pueda evitar el envejecimiento a la célula, etcétera, etcétera. O sea, el desarrollo de la nanotecnología y todo lo que en el fondo uno ve en las películas de ciencia ficción. Este autor lo plantea como una realidad que no está tan lejana. O sea, plantea que de aquí a 30 años eso va a ser. Y lo que hace este personaje es tratar de mantenerse vivo. Hoy día él tiene alrededor de 60 años, un poco más de 60, 65 creo. Y trata de mantenerse vivo para poder estar vivo en esa época y poder ser inmortal. Entonces, hay un debate, hay el debate también con otros doctores en física, doctores en biología, y es súper interesante ese debate, porque en el fondo no solamente es como por lo anecdótico que resulta el debate, sino porque hoy día nosotros, en la situación en la que estamos en este momento, con esta comunicación, ¿cierto?, a través de estas pantallitas, estamos, ¿cierto?, viviendo como estos albores que uno a veces los vio, no sé, pues en Volver al Futuro. eh, y yo creo que la ciencia ficción, en el fondo, yo tenía una compañera que decía que la ciencia ficción es la memoria del futuro. Eh, Creo que no me acuerdo qué autor lo decía. No sé qué piensan de eso. Yo a mí me ponen play y podría seguir hablando todo lo que he leído al respecto, pero ¿qué opinan? El Nico igual estudia harto el tema de la cognición y, y, y la inteligencia artificial. Así que no sé, pues el Nico igual le mandé el texto. El John me decía, cuando les mandé el texto hoy día que estaba revisando, el John me decía, oye, pero vamos a tener que hablar de ese texto. No, es como hablar de lo que piensan, de lo que saben, de las películas. No que vamos a leer el texto al tiro, obviamente que no. Pero comentar eso. Sí, sí, es difícil, igual lo que dice el caballero. Ah, no, ¿cómo era el nombre de él? Escríbelo Raymond de repente. Kurzweil.
Ya, Kurzweil. Ya. Porque la definición de inteligencia involucra algunos problemas filosóficos que no es llegar y tirar así como, incluso porque hay que definir a qué se refiere con que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que la inteligencia del ser humano. ¿Te fijas? Eso se define en que pueda realizar operaciones más complejas más que el ser humano, sí, probablemente, pero hay como conceptos como la conciencia, ¿cachai? Son imposibles de solucionar tan fácilmente. Hay gente que dice que para que sean inteligentes tienen que tener conciencia, y la conciencia es cómo la defines también, entonces una serie yo creo en ese sentido, es una de las formas que definen la vida es a través de los principios de autoconservación, por las células nuestras y nosotros, todo lo que hacemos es para autoconservarnos, todo el rato tenemos hijos para autoconservarnos, qué sé yo, nos cuidamos, cuidamos nuestro cuerpo, qué sé yo, y el cuerpo se va echando a perder con el tiempo sí o sí. Entonces es súper interesante, el tipo está, en el fondo es como un personaje de Blade Runner, el caballero, así que, pero no sé, no tengo eh, idea al respecto de si va a suceder pronto o no, porque yo creo que, no lo sé, soy un poco más escéptico en ese sentido, pero sí creo que en algún momento vamos a poder hacer cosas súper potentes con la inteligencia artificial que van a poner en duda ciertas cosas como las que estás hablando tú, por la inteligencia y todo lo que significa para la transformación de la sociedad. Porque ahora, por ejemplo, todo esto que está ocurriendo ahora nos hace pésimo. La interacción la interacción online es muy mala, muy mala. A nadie para nuestra cabeza no nos funciona. Nosotros necesitamos estar observando el movimiento de las personas, de las manos, sus rostros con un nivel de definición mayor para interpretar información del otro. Pero ahora no, pues ahora solamente es la voz y alguna, qué sé yo. Entonces, este avance tecnológico que es por la pandemia, pero este avance tecnológico y esta forma de relacionarse, obviamente no nos queda otra ahora, pero es pésima para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Oye, yo quería darle el pase al John, porque ha estado ahí en las sombras, como siempre. No, no importa. Mira, yo Oye, creo, John, pero si es que es posible, ¿cómo podéis relacionar tú lo que estamos hablando con lo que querías hablar tú también? mira, yo creo que hay una reformulación que se tiene que dar sobre la escuela, eso es innegable, ¿cachai? Como que actualmente como profes no tenemos las herramientas para dar una educación certera o una educación concreta a los cabros, ¿cachai? Como que el, probablemente lo que está hablando el sujeto del que tú hablas no sé si se den los parámetros que él dice, ¿cachai? Como la conservación de la conciencia, ese tipo de cosas, o que nos vayamos a volver robots, no sé, pero hay herramientas dentro del audiovisual y lo que tiene que ver con eh, lo que tiene que ver con los computadores, con que realmente sirva a los cabros, porque realmente ellos están de alguna forma teniendo un aprendizaje paralelo al que se da en el colegio. Y eso yo creo que tiene mucho sentido rescatarlo y experimentarlo. Ahora en este tiempo, que es un tiempo bien de películas, como bien complicado, muchos profes también han optado por herramientas que antes no conocían, pues hay caleta de profes que se han hecho canales de YouTube y ese tipo de cosas, eh, que en algún momento pudieron haber sido novedosos, pero ahora ya se están transformando como en una regla casi. De hecho, en mi colegio nos están pidiendo que cada profe tenga un canal de porquería de YouTube para... Pero bueno, ese es otro tema. Y yo creo que esa transformación también se da en todo acto. No sé si lo puedo hablar, como relacionar tanto con lo que es la edición independiente, ¿cachai? Como que era el tema que quería hablar en un principio, pero
como que no encaja ya mucho en, en lo que estamos hablando. Pero Pero dale nomás igual, pues O sin... creo sea, que yo, ¿sabes por qué lo planteo, John? Lo planteo a propósito del... Porque en el fondo, aquí hay un desarrollo tecnológico que nos está invadiendo, ¿cachai? Y ese desarrollo tecnológico va más allá de, a veces, de lo que uno quisiera, pues. Uno igual quiere que el desarrollo tecnológico no se invada, no nos invada de esa manera, pues, en que se da, pues. Entonces, resulta como inevitable que la tecnología hoy día se haya como instalado de esta forma. Entonces, yo pienso, a propósito de lo que planteas tú como del mercado o de la forma de producción editorial, ahí también hay un desarrollo, es que lo que yo planteaba en un inicio, donde donde el libro también, hoy día, si tú lo pensáis, por ejemplo, mi mamá me decía ayer, oye, mándame libros en digital para leerlo en el celular. Y yo creo que eso va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar y va a llegar a un punto donde la gente va a que cada día menos libros como artesanales en el fondo. o sea, yo creo Eh, que probablemente sea incluso para mejor, así la cantidad de contaminación que se hace a través de la producción del papel es absurda, pero claro, en este tiempo he conversado con otros amigos que son escritores o que se dedican como a la edición independiente y es un rubro que es tan como frágil que cambió por completo inmediatamente, porque ya no hay presentaciones de libros, eh, ya no hay ferias de libros, que era como el único espacio donde se podían como vender, entonces hay como toda una reformulación a tientas que se está dando de cómo sostener eso. Yo ahí, para los que no me conocen, trabajo en una editorial chica que se hace llamar independiente porque es como un adjetivo que reúne a todas las editoriales pequeñas dentro de cierto grado. Hay como toda una discusión qué significa independiente, ¿cachai? Pero ¿Independiente de qué? ¿independiente de qué? Pues, ¿cachai? ¿Del Estado? No sé, no sé, ya. Harta paja. El asunto es que eh, hacemos libros artesanales, pues en un principio partimos con la idea de darle espacio a gente que no tenía dónde publicar, ¿cachai? Porque si escribí en el presente, ahora, en este momento, dudosamente te va a publicar Planeta, ¿cachai? Como que tenés que recurrir a lo que haya. Y durante mucho tiempo el canal de publicación de muchos autores que son realmente buenos, ¿cachai? Como que tienen trayectoria fue a través de la edición independiente. En Chile se ha dado caleta eso, con autores que igual se han olvidado bastante. Eh, Méndez Carrasco, por ejemplo, no sé si lo conocen. Méndez Carrasco es un Paco, eso es algo bien extraño, así, un Paco que escriba. El loco en ese tiempo no lo quería publicar nadie y se hizo su propia editorial que se llama Juan Firula. Eh, o Luis Cornejo también, que también estuvo tratando de publicar en los tiempos de dictadura y el loco terminó utilizando la empresa que ocupaba para imprimir boletas, para imprimir sus propios libros. Bueno, el asunto es que en este momento eh, hacer libros no es como un trabajo muy rentable, la verdad. Y la verdad nunca lo ha sido tampoco. Nunca ha sido como una experiencia de la que uno pueda como vivir tranquilamente. Pero ahí uno vuelve como al primer punto de lo que estábamos hablando, ¿cachai? Como la literatura tiene algún valor más allá de sí misma, como sirve para algo. Yo creo que hay que pensarlo de esa forma, como que la literatura no tiene un valor utilitario en este momento, o probablemente nunca lo ha tenido. Como hay gente que logra hacerlo, como que se gana proyectos y logra vivir de ese tipo de cosas, no sé, yo no, Ahí Isabel Allende. claro, como ese tipo de, de situaciones, ¿cachai? Pero em, claro, ¿para dónde va la edición independiente en este momento? Es algo que no se sabe mucho. Y
no sé, está en Santiago, hoy día fui a mandar unos libros al correo a Santiago a un escritor que se llama Carlos Cardani. Y el compadre tiene una biblioteca, una librería como fantasma, que el loco reparte por sí solo, y es como el sujeto que en este momento está vendiendo libros en Santiago. El tipo como que le hacen pedido y se desplaza a cualquier lugar de Santiago en bicicleta. Es como bien heroico lo que está haciendo el cabrón en este momento. Eh, y es como el recurso que está quedando para distribuir los libros. Lo otro ya es vender los PDFs, ¿cachai? Pero es Sí, algo que no oye, tiene valor en sí mismo tampoco, ¿cachai? a propósito de eso, yo he visto un tipo que tiene una cuenta en Facebook que se llama Cine Bacán. Y el loco vende películas en digital, po, y te las manda al correo. Bueno, Y te vende, no sé, po, 20 películas en 10 lucas, una cuestión así. Y te las manda las 20 por correo, ¿cachai? Comprimida, no sé, con subtítulos y todo. Y claro, eso hoy día, o sea, a mí me parece descabellado, pero hay gente que lo hace, porque hay gente que en realidad le da lata estar buscando en torrent o no tiene los programas. Entonces se ahorra todo ese tiempo. Y aparte que el tipo tiene un buen margen como de selección, o sea, igual tiene un filtro ahí eh, que igual vende películas, igual le hace honor a su nombre, o sea, es bacán el cine que vende cine bacán. Eh, Oye, yo yo quería tenía un mencionar, alumno que vendía películas a 100 Se pesos. gana la plata. yo quería mencionar algo. Yo creo que si bien es como heroico un poco el tema de las editoriales independientes, igual hay gente que está haciendo un muy buen trabajo. Por ejemplo, Oxymoron está pucha, publicando obras dramáticas, como que no hay muchas publicaciones en Chile de obras dramáticas. Y bacán su colección, que está trabajando ahí con los textos de la Carla Zúñiga y otras dramaturgas que generalmente uno no tiene mucho acceso cuando ocurre aquello. Y lo otro que quería mencionar también tiene que ver con lo que habló John de estos autores de las literaturas de los bajos fondos o literaturas marginales. Salieron unos documentales en YouTube que están, Crónicas y marginales, pues son... sí, que se llama Marginales y sí están re lo vi. buenos para que la audiencia ahí de Leandro los vea. Está la vida de Alfredo Gómez Morel, del Paco Ribano, así que eso también quería señalar. Y yo soy cliente de Pedaleo Librería. Eh, Son varios ciclistas pues, que se pegan la paleteada de llegar hasta tus casas, pues al principio no venían a la Florida, pues yo vivo en la Florida. Y hubo un cabro ahí que se pega el pique del centro hasta Puente Alto repartiendo libros y me ha permitido a mí en esta cuarentena poder tener libros y no creo en el fondo que vayan a desaparecer los libros por la tecnología. Yo creo que hay gente que todavía le gusta leer en papel y creo que Pedaleo Librería le está yendo bien en este periodo de pandemia gracias a estos ciclistas furiosos que nos vienen a dejar los libros. Sí, pues hay un mercado, bueno, no sé, tengo que hablar de mercado, pero existe, ¿cachai? Como que el libro tiene distintos valores también, pues no solamente como un objeto cultural, pues hay gente que los colecciona porque les gustan, ¿no? ¿Cachai? Y es probable que eso tampoco desaparezca, pues, pero de que hay que repensar todo este asunto es necesario. Además hay un espacio que no se está dando también, que es el espacio de la crítica. Antes, Chile yo creo que ha sido bien miserable en el espacio de la crítica literaria, como que lo que se abocaba a la literatura independiente era una página terrible Kuma que se llama Letra S5. Y aparte de eso, hay como muy poco. El año pasado, bueno, desde hace 3 años, unos cabros, el Cristóbal Gaete con Priscila Cajal, el Matías Ábalos, y el diseñador de Cerro, que no recuerdo su nombre, el compadre que hace las portadas del Ciudadano. Sacaban un, un documento impreso que se llamaba Grado Cero, y que ahora se llama Palabra Quebrada. Y, Sí lo y he que los visto. locos se dedicaban a la reseña de libros, ¿cachai? Como a la recomendación del libro, a la crítica en el fondo. Y yo creo que este momento, este trance histórico en el que estamos, también ha afectado de alguna forma a eso. Como, como ya es repeludo meter la edición independiente a lo que es la academia o que, no sé, algún profe en alguna universidad se preocupe de este tema. Eh, Hay profes que lo hacen, el Hugo Clovares, por ejemplo, también escribe ahí en Grado Cero. También El ha Hugo sacado, Herrera. y, pues, también ha sacado sus textos ahí. Pues.
El Hugo Oye, Herrera. tengo una pregunta para los chiquillos Vale. sobre la crítica literaria, sobre la figura de la persona crítica literaria. ¿Ustedes piensan que necesariamente el crítico literario es una persona que escribe también? O sea, un crítico de novelas necesariamente es un escritor de novelas o no tiene nada que ver con eso. No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Un buen Em, lector de novelas es un buen crítico de novelas? por Puede ser ejemplo, un muy buen lector o un muy mal lector de novela, un crítico literario, la Sí, yo verdad. creo que hay buenos Puede ser. críticos y hay buenos críticos que no escriben ficción, pues se dedican a eso, a la crítica que es como otro género. yo creo que Eh, un muy buen crítico es el loco de Te lo resumo así nomás, de YouTube. No sé si ven esa cuestión, véanla por favor, es bacán. Te lo resumo así nomás, y es un compadre argentino que estudió teatro. Y el loco no hace cine, pero te hace las mansas críticas de cine, así que es terrible entretenido sí, verlo. es bueno. Oye, ya son las 8:30, yo creo que vamos cerrando y yo quería hacer como mi último comentario antes de ir. Y ahí si ustedes quieren hacer su último comentario también, pero estamos ya pasados más o menos, llevamos como 1 hora y media conversando. Yo quería señalar respecto al tema del John también libros como La Nueva Novela, por ejemplo, de Juan Luis Martínez, que son libros que también se vuelven como un libro objeto, o sea, un libro como de colección en el fondo. No es como un libro cualquiera que uno lo ve así como, sino que es como los libros de los que hablaba la Denise también, como que nos recuperan también esa idea de la imagen en el libro, ¿cierto? No solamente esa idea del libro que es como algo que recopila un texto nomás, sino también algo que tiene un valor como una especie de artefacto también, que es como la idea también media de par. Entonces yo quería señalar eso como a propósito de la supervivencia del libro frente a la tecnología. Creo que eso es como lo que más creo yo que podría llegar a sobrevivir, y no estoy hablando de hoy necesariamente, sino de aquí a 30 años más. Creo que van a ser esos los libros que también van a poder permanecer, y estos van a quedar como un poco como las reliquias nomás, porque no creo que se sigan imprimiendo tantos libros como se imprimen hoy día de aquí a 30, 40 años más. Pero sobre todo también por lo que decía el John, o sea, el daño ambiental también es fuerte ahí. Yo quería, como para despedirme, recomendar una serie que vimos con mi compañera Odaimis, que se llama Years and Years, que es una serie de ciencia ficción, pero de ciencia ficción contemporánea. O sea, es como que el trazo que hace hacia el futuro es súper como breve, o sea, es como de aquí a 5 años más. Que es parecida a la lógica de Black Mirror, pero no es tan altamente tecnológica, pero sí es tecnológica en el sentido de que aparecen algunos elementos como los que señalaba John hace un rato, como esa idea de los transhumanos, que son humanos que buscan fusionarse con lo tecnológico. Entonces la recomiendo, es una miniserie de HBO, son como 5 capítulos y es buenísimo. Yo creo que es como de lo mejor que he visto en serie. Yo no veo muchas series porque son muy largas en general, pero esta miniserie creo que es de alto nivel, la recomiendo mucho si es que a alguno le interesa ver también lo que está pasando hoy día, o sea, la conexión constante que tienen las personas a través de cámara o de distintos objetos, se ve. Creo que Black Mirror es demasiado para adelante, esto, lo entretenido de Years and Years, que es como un poquitito así como más adelante de lo que está pasando hoy día. Muy, muy buena y yo la recomiendo antes de irme. No sé qué quieren ahí para ir cerrando. Les dejo la palabra y nos despedimos. Yo quiero recordarle a Nicolás Acuña que una vez le dijo a mi hijo, hace como 2 años atrás, le dijo a mi hijo que tenía que jugar el libro por su aroma. Y entonces mi hijo huele mucho los libros. Y por eso me parece que es importante que no dejen de existir en papel porque no se pueden oler. Y es un dato importante. La mejor crítica literaria se hace a través del aroma del libro. A mí no me gustan los libros, el olor de los libros viejos, es como muy fuerte. Eh, ¿Quién más Bueno, quiere ahí hacer un comentario de cierre para ir despidiéndonos? Yo Dejo la palabra quisiera, abierta. quisiera agradecer la instancia, creo que está bueno esta modalidad que al principio causa un poco de miedo de enfrentarse a cualquier tema, pero genial poder haber compartido con cada una de las personas que estuvo en tu programa, po, y que siga. Larga vida a Quebrantahuesos. Sí, también quería decir que estuvo re entretenida la instancia.
Me cuesta un mundo hablar con otros seres humanos, la verdad, pero he estado Sí, te conocemos, John. relacionado. Pero Te queremos mucho, John. hay una cuestión que me acordé, que hay una serie que salió hace poco que se llama The Midnight Gospel, no sé si la han visto. The Midnight Gospel es una serie de monitos que la hizo el creador de Hora de Aventura. Y la gracia que tiene es que todo el guión está sacado de un podcast muy similar al que está haciendo el Leo ahora, que es como que luego invitaba a gente desde, no sé, el conserje del edificio donde vivía, a músicos del barrio donde el loco está, y de ahí sacan como el diálogo de la serie, una cuestión rara, rara. También veanla. Psicodélica. Rarita. Pablo, Nico, para ir cerrando. No, buena onda haberlos visto y si se repite, buena onda también. Venir a compartir con ustedes y hablar de cualquier wea. Yo, bueno, súper agradecido, súper rico el espacio, qué lindo verlos. Quedé con ganas de comentar un par de cositas, no sé si alcanza. Dale nomás. No, no No, era vamos a bien replicar, cortito, era pero, acerca de pero lo que dale. dijo el Nico, o sea, yo me quedé con los temas desde el Nico hasta el John, así que voy a tratar de ser bien sintético. Bueno, y partiendo por lo que decías tú de la ciencia ficción como visión de futuro, yo siento que igualmente se ha ocupado mucho el espacio de la visión de futuro que existía antes en esta novela futurista, por este concepto de la inteligencia artificial. Y eso en gran medida creo que es parte de lo que mencionaba el Nico, que se está confundiendo o se está tratando de dar mucha relevancia a este nuevo concepto de la inteligencia, y la inteligencia como algo funcional. ¿Por qué? Porque en la medida que nos vamos olvidando de la conciencia como seres humanos y vamos atribuyéndole la relevancia de lo humano a la inteligencia funcional, efectivamente nos es más fácil cada vez como sociedad pensar e imaginar que un robot fácilmente puede ocupar el lugar de un ser humano. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia bien brutal que como sociedad no estamos mirando adecuadamente. Y estamos perdiendo justamente el cómo darle relevancia a lo humano, aquello que consideramos como humano, y que antes, me acuerdo, por ejemplo, en las mismas películas, hablando de cine, antes existía este personaje que se volvía como un superhumano, pero se volvió un superhumano por ser súper sensible. Me acuerdo, por ejemplo, este personaje que se volvía como un ser luz, que era súper sensible, que se terminaba que era como un rayo. Eso a diferencia de este concepto de la inteligencia como lo humano. Entonces, dentro de este nuevo concepto que está creado por aquellas personas que tienen efectivamente una capacidad de conciencia en varios sentidos mucho más hábil que la que se está incorporando en la ciudadanía global, ellos con mucho poder efectivamente están tratando, para mi gusto, evidentemente de promover un concepto de inteligencia muy funcional, que les es muy favorable. Y en ese concepto funcional es donde tiene una cabida muy fácil la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en el sentido formal de la inteligencia, es fácilmente capaz de imitar las capacidades de lo que llamamos humanas. Sin embargo, si retomamos un poquito lo que decía el Nico, de que si analizamos cuáles son las capacidades de la conciencia humana, estamos todavía muy lejos, muy lejos de ese camino, y no a 30 años, como decía el Leo. Y bueno, y en ese camino justamente de recuperar lo humano es donde lo vinculo un poquito con lo que estaba comentando el John. El desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad a escala humana, ya sea desde las conversaciones, desde el propio desarrollo físico, desde la vitalidad, desde el movimiento, desde el cómo comemos, lo que comemos, desde el producir y mirar y saborear las comidas, desde el observar nuestros propios ámbitos anímicos, cómo se nos movilizan los ánimos. O sea, por ejemplo, una de las cosas fuertes que se dijeron hoy día era que de lo que más nos acordamos de los libros, de las cosas que tuvieron impacto en nosotros en la infancia, eran aquellas que tenían una relevancia anímica. Nos acordamos del ánimo, de cuando quedamos impactados y cómo fuimos acogidos en ese momento. Entonces, en ese sentido, todos los desarrollos a escala humana tienen una gran relevancia, y en ese sentido, la literatura independiente creo que sí es capaz de poder ocupar un lugar súper importante.
Y ahí la discusión entre si es arte o si cumple una función propiamente tal, creo que puede quedar perfectamente abierta, a mi parecer, para ambas funciones. O sea, la función como arte tiene un rol anímico muy evidente. O sea, las artes tienen un rol anímico a todo nivel, tanto las artes literarias, las artes de las imágenes, las artes musicales o del sonido, todas las artes del movimiento tienen un rol anímico muy importante. Y las herramientas tanto visuales como las herramientas literarias, también tienen un rol, incluso convertidas como herramientas. Y esa herramienta es donde también mencionábamos, o mencionaba en algún momento, que creo debemos ser responsables de cómo las entregamos y cuál es el rol que están cumpliendo como herramienta. Y ahí también tiene una tremenda importancia la literatura independiente. Eso, creo. Y gracias, amigos, también por permitirme participar. Yo ya terminé mi pega hace un buen rato ya, sí, por si acaso. Nos despedimos entonces. Mira, yo quería así como decir, para el próximo capítulo, con la ODA estábamos conversando ayer a propósito de cuando ganan siempre casi siempre ganan los buenos en las películas y en la historia, los finales felices, los happy ending. Y eso también tiene conversábamos con la ODA, tiene una intención, po. O sea, ¿por qué hay tanta historia con finales felices? Y tiene que ver con eso, yo creo, con lo que decía el Pablo, también hay no podemos hacer puras historias trágicas. O en Hollywood, no podemos hacer puras historias trágicas. Aunque el mundo a lo mejor sea así, aunque en el mundo ganen los malos a cada rato, no podemos hacer puras historias trágicas. También hay que buscar otras formas de ver la historia. Aunque la historia sea una tragedia, ¿cierto? Podemos revertir esta tragedia en la que uno nació. Entonces yo me despido con ese mensaje, nos vemos entonces el próximo sábado, agradecer nuevamente a nuestros invitados, a nuestras invitadas, invitados, y nos vemos entonces el próximo sábado con otro capítulo de Quebrantahuesos. Chao. Un abrazo, chao. Chao. Chau, chau.